Hola a nuestros queridos auditores, el día de hoy estamos en un nuevo capítulo de La Esquina con dos invitados muy especiales Hola, aquí Jorge Saavedra. Y yo, Xavier Riva. y yo, su presentador, Camilo Ruiz. Bueno, el día de hoy les quería comentar acerca de un libro que estuve investigando porque últimamente en algunas cosas me toca leer algunas cosas para el podcast, entonces encontré un libro que me pareció bastante interesante y lo quería comentar con ustedes, que se llama Un lugar sin límite, no sé si lo conocen, parece que lo pasamos en clase o algunos capaz. Sí, hermano, sabes que yo honestamente estaba un día aburrido en la casa y en una pila de cuestiones como que estaban guardadas de mucho tiempo, me puse a buscar en un cajón muchas cosas que como para poder hacer o entretenerme porque realmente estaba muy aburrido. Y me encontré un libro que me llamó mucho la atención por su portada, que se llama Un lugar sin límite. Y como leyéndolo, que alcancé a leer como 15 páginas, me puse a investigar de su autor porque realmente me di cuenta que era un libro muy antiguo. Y llegué a que el autor fue José Donoso, que es un autor chileno que recibió múltiples premios aparte del largo trayecto que tuvo como autor. Yo igual leí el libro, por ejemplo, en media y me interesó mucho. El libro cuenta sobre el machismo, la diferencia entre hombres y mujeres. Habla de cosas que, por ejemplo, hoy en día ya no se hablan. Ya hay como más igualdad. Por ejemplo, José Donoso fue un gran escritor, ganó premios. Él comenzó a publicar sus primeros libros por alrededor de 1950. Es el libro de Un lugar sin límites. Todavía es una gran obra literaria en Chile porque algunas personas siguen investigando sus simbologías o datos del libro. Sí, absolutamente. Yo creo que en esa época el tema conservador era algo bastante común, no era tan raro como lo que es hoy en día. Por eso yo creo que es un libro muy importante para debatir ahora y ver cómo ha cambiado la literatura, en especial en Chile, en estos tiempos. Así que voy a hacer algunas preguntas para que podamos ir comentando y tener ahí conciencia de esto. Bueno, empezando con la primera pregunta, tengo una pregunta para ti, Jorge. ¿Cuáles son para ti los personajes más importantes dentro de la obra? Bueno, yo hermano, empezando por lo poco que te dije que leí anteriormente, podría descartar dos personajes como que más me llamaron la atención. Uno de ellos es la Manuela, que es el travesti o el hombre de esta historia, que sería el dueño del burdel, digamos, que vive en el Olivo y un día conoció a Don Alejo, quien es alguien que un día llegó al burdel, como ya te dije, que se siente atraído por la Manuela, intentando buscar revivir su juventud o cosas del pasado. También leí de Don Pancho Vega. Sí, yo igual leí el libro y Pancho Vega es como una persona prepotente y, por ejemplo, discriminante. Discrimina a la Manuela por ser travesti. Pero Era bien así como conservador, dices tú, en el tema de esa historia. Muy machista, hermano, Era- que igual era sí. como basado en el contexto de la historia. en esa época era como muy mal visto ser travesti, homosexual o eso, O seguir otra idea. o seguir otra idea Sí. en esa época. Por ejemplo, a Pancho Vega no le gustaba la Manuela, pero con el tiempo se sintió atraído de la Manuela. Y otro personaje igual que es interesante, la japonesita, que es una trabajadora del burdel que, por ejemplo, hace los trabajos y trabaja para la Manuela. Ya sí me acuerdo que igual tuvo como que algo de repercusión amorosa ahí entre la hermano, historia. sí. Por ejemplo, Pancho Vega igualmente se siente atraída por la japonesita, pero a la vez se siente atraída por la Manuela. Pero al sentir como un gran odio por la Manuela no puede decir sus sentimientos, ya que en esa época todo era muy conservador. Sí, aparte era alguien muy apegado a sus creencias, entonces como que no podía permitirse gustarle a alguien que no seguía la ideología del... Por ejemplo, en la historia igualmente salen varias simbologías. Por ejemplo, la Manuela tenía como un perro y el perro podría describirse como Cerbero, el perro de tres cabezas del infierno que cuidaba que eso nadie, es muy interesante. que nadie entrara al burdel. Por ejemplo, que nadie entrara al burdel. Era como digamos, un tipo de simbología que estaba presente en la historia, pero que metía cosas Sí. mitológicas. Sí, sí. Claro. Tiene varias referencias simbológicas. Por ejemplo, otra simbología podría ser que la estación del Olivo es como el infierno. Y el guardián de la entrada del burdel es el perro Sí, de la el perro Manuela, ya. que sería Cerbero.
Igualmente otro personaje importante que podríamos ver en la obra sería Pancho Vega, que podríamos representarlo como el Minotauro en el infierno. El Minotauro es una criatura mitológica que se alimenta de los humanos. Por ejemplo, don Pancho Vega se alimenta como de su ira y de su destructividad. Ah, ya, no, sí, parece que conocía a los minotauros. O sea, aparecen hartas cosas mitológicas en hartas películas y todo bien entretenido. Ya que Pancho Vega es un personaje violento y destructivo que se alimenta de su ira y su frustración. Sí, hermano, y sabéis que aparte aquí, como dice el Xavier, yo noté otra simbología de lo que leí, que es sobre la Manuela, que representa a Eurídice, la esposa de Orfeo, creo, que al parecer era un herrero en el infierno. Y de esto podemos entender que ella como que está atrapada en su propio infierno, o más bien en la sociedad que la rodea. Su propio infierno en la obra sería el burdel, ya que como que se queda ahí para no ser más rechazada por la sociedad o las personas que están fuera del burdel. O sea, termina siendo como la prisión de ella, porque afuera, recordemos que estamos en una época antigua, Sí. Su vida no es como... Muy rechazada fuera del burdel, como que en el burdel se sentía como atrapada, pero a la vez como segura. Ya, sí, igual entiendo. Igual hay que entender, yo creo, que en una sociedad antigua, volvemos a recalcar, entonces muchas de las cosas que estamos hablando ahora quizás suenen raras, pero para la época era lo más normal del mundo. Sí. Bueno, igualmente otro personaje importante creo que podría ser Don Alejo. Sí, hermano, justo eso iba a hablar yo. Lo que noté yo de él es que es el barquero del río Estigio que llevaba el alma del infierno. Era como algo muy... Sí, le pasaban monedas, así que tenían que pagarle con monedas. Claro, de oro. hermano, era algo muy tétrico en parte. El barquero llevaba como las almas al infierno. Por ejemplo, Don Alejo en la obra como que representa quién entra y quién sale hacia el burdel, por es como ejemplo. un intermediario entre esos dos mundos. Es el intermediario entre el burdel y el mundo exterior. Ajá. Sí. Ah, ya. Entonces podríamos decir que la historia en general se desarrolla como en un periodo así como que tiene mucha referencia al infierno en general. Claro. Igualmente yo creo que el autor José Donoso se inspiró mucho en su época, ya que como era como todo muy, ¿cómo podría decirse? A ver, intentando ayudar a mi amigo, creo que el Yo creo que el infierno está más bien representado a lo mucho que esta clase de gente sufrió en esos tiempos, ya que al ser alguien diferente, para los demás lo vean como una especie de monstruo, digamos, porque era alguien totalmente distinto a sus creencias. Ya, entiendo. Ahora, rebobinando un poquito más y queriendo saber un poco su opinión personal, más que nada porque la obra en general yo la leí, pero hace ya bastante tiempo y quería rebobinar un poco este tema. Para ustedes, ¿qué les pareció personalmente la historia? Bueno, una opinión mía sí sobre el tema, podría decir que el libro tiene mucha marginalidad y represión. Es que la novela igualmente aborda muchos temas de identidad, de sexualidad y de esencia social, de una manera innovadora y provocativa, podría decirse. Y la historia también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre la sociedad. Bueno, aunque en estos tiempos igualmente ha cambiado mucho esa forma de pensar, ya Sí. que no es tan cerrada la sociedad tanto ahora como antes. Sí, se normaliza más ese tipo de temas. ¿Y para ti, Jorge? Para mí, hermano, de lo que rescaté del libro, honestamente creo que este libro, digamos, tiene un trasfondo muy profundo, ya que, como podemos ver, abarca mucho el tema sobre la crítica social que puede llegar a recibir una persona por su diferencia a lo que ella piensa, y cómo esto puede afectar realmente a una persona en esa época, ya que ahora actualmente no está muy mal visto tener alguna diferencia sobre qué se piensa o qué se tienen gustos, digamos. Sí, absolutamente. Y bueno, hablando ya, cerrando un poquito el tema y ya yéndonos al final, le quiero invitar a ustedes, auditores, a reflexionar acerca de lo que hemos estado hablando hoy, para ver sus opiniones personales, qué les pareció todo este tema, y ver en qué podemos seguir mejorando como podcast, a ver, y qué le podemos seguir trayendo. Pero antes los dejo con Xavier, que les quiere dar una última interpretación del libro.
Bueno, después de todo esto, igualmente, después de reflexionar y todo, el libro igual nos deja varios mensajes, pero un mensaje que podría como ser el más importante, podría ser el mensaje de la opresión y la marginalidad, ya que la novela nos destaca la opresión y la marginalidad que enfrentan ciertos grupos como los travestis y las prostitutas, y cómo esto afecta en sus vidas y sus relaciones. Sí, y perdón que recalquemos tanto este tema, pero yo siento que es algo importante para entender el contexto del libro, porque pareciera que ahora lo que estamos leyendo es como algo muy sacado de contexto, pero en realidad es una obra literaria de hace mucho tiempo y hay que tomarla como lo que es. Claro. Así que, Sí, sí. terminando un poco, despídense. Bueno, yo como último, como nota, le doy un 10 de 10 honestamente, porque habla muchos temas y es muy profundo este libro. Sí, igualmente yo le daría un 10 de 10 porque libros como este ya no los hacen ahora, ya que no Sí, hay mucha pueden, crítica. sí, no pueden como criticar lo mismo, ya no se siente lo mismo que antes, ya que estos tiempos han cambiado. Sí, absolutamente. Entonces, muchas gracias por estar sintonizando esta melodía y los dejamos con unas canciones para que puedan entretenerse. Así que, adiós.